Hola a todos, bienvenidos al taller de protección de su identidad. Sam Horowitz, el director de seguridad de información, va a estar a cargo de la presentación de hoy. Pero antes de comenzar, queremos mencionar algunas cosas. La primera es que esta sesión va a ser grabada y se va a publicar en nuestro sitio de web la semana que viene. Y la segunda cosa es que al final de la presentación puede enviar sus preguntas utilizando el botón de preguntas que está abajo. Gracias de nuevo por estar aquí. Thank you. Welcome, everybody. We're going to talk today about four things. We're going to talk a little bit about credit monitoring. We're going to talk a little bit about credit freezes and credit alerts, fraud alerts. We'll talk a little bit about managing your image online, and we'll talk a little bit about security online. Bienvenidos una vez más. Nuestra agenda de hoy va a ser de cuatro cosas que vamos a hablar. La primera es monitoreo de crédito. La segunda es el congelamiento de los archivos de crédito y alertas sobre fraudes de crédito. La tercera es cómo manejar su imagen pública en línea. Y la cuarta será consejos para mejorar la seguridad en línea. Now, there's a reason why we're here. Many of you understand that there has been a security incident at the office of the president. That incident is under investigation right now. I don't know a lot about that incident. We're not going to be talking about the incident today. I can refer you to the website at UCOP where they update information frequently. Todos sabemos, esperamos que ya sepan la razón por la cual hemos organizado este taller y es el tema controversial de la fuga de información en la oficina del presidente de la Universidad de California. La fuga de información actualmente está bajo investigación. Hoy nosotros no vamos a poder compartirles información sobre esa brecha. Les vamos a pedir que si tienen preguntas pueden referirse al sitio de UCOP y aquí les podrán obtener de aquí la dirección directa de internet para poder entrar. So we're going to talk about credit and identity monitoring. Vamos a hablar sobre el monitoreo de crédito y de identidad. So because of the incident, the University of California has made Experian Identity Works available to you at no charge. Debido a la brecha de información, la universidad ha decidido ofrecernos a todos los empleados la protección de Experian bajo ningún costo para nosotros. Entonces, la universidad va a pagar el costo de la membresía para todos los que estén interesados. So people have asked several questions about this. They've asked what the service provides, who should sign up for the service. They've asked why the service asks for all the information that it does. And then once you sign up for the service, you're going to get alerts. And people ask me what the alerts mean. So we're going to talk a little bit about that. Sabemos que hay ciertas preguntas que son muy comunes cuando empezamos a hablar de este servicio. Las preguntas son, ¿qué ofrece el servicio de Experian? ¿Quién se debe de anotar o apuntar para el servicio? ¿Por qué necesitamos proveer toda la información que Experian nos pide? ¿Y qué quiere decir que el correo electrónico o número de teléfono ha sido encontrado en la web oscura? Cuando se anotan al servicio de Experian, empiezan a recibir notificaciones que nos avisan que se ha encontrado nuestro número de teléfono usado en la web oscura. Entonces, vamos a explicarles un poco de lo que significa eso en este taller. All right, so what does the service offer? The service offers actually 5 things. One of them is credit monitoring. Credit monitoring is actually looking for changes to your credit score, not to your credit score, but to your credit file.
So changes mean things like a change of address, a new employer, a new account, or a significant other change like an inquiry into your account. These are all signs that identity theft may be taking place. So that's what credit monitoring is. Okay. Para empezar a explicar lo que se ofrece en el servicio de Experian. La primera cosa que nos ofrece es monitoreo de crédito de Experian. Eso significa que va a recibir alertas si por alguna razón se abre una nueva cuenta de crédito, se usa su dirección, algún cambio de dirección física o de número de teléfono. Cada vez que haya un cambio en su crédito, va a recibir una alerta y usted va a poder revisar que esa alerta, que sí haya sido usted la persona que está haciendo el cambio. Al monitorear el crédito o cualquier cambio, es una buena manera de asegurarse de que no haya robo de identidad. The second thing is that you actually get to look at the details of your credit report. The third thing that's offered is something that's called internet surveillance. This is where we actually look for things about you that have been published on the dark web. And we'll talk about that a little more in a minute. Okay. The fourth thing that's there is an insurance policy to help cover the cost if you're the victim of identity theft. And the last thing is that you actually have help to restore your identity and to fix things if something goes wrong. Okay. La segunda cosa que recibe con el servicio de Experian, perdón, es un reporte diario de crédito. La tercera es algo que le llaman vigilancia en Internet, que para sumarlo es como mantener un reporte de que su identidad de Internet esté apropiada. La cuarta cosa es un seguro de $1,000,000 por robo de identidad en caso de que su información haya sido usada de manera incorrecta y usted sea víctima de un fraude de robo de identidad, tiene un seguro de $1,000,000. Y la última cosa es la restauración de identidad. Entonces, en caso de que usted sea víctima de robo de identidad a causa de la brecha de información, va a tener apoyo y ayuda para restaurar su identidad. So, who should sign up for this? Employees, retirees, the beneficiaries of and dependents, I'm sorry, and students. Okay. ¿Quién y cómo debemos anotarnos? Todos los miembros de la comunidad de UCSB, todos los empleados, todos los jubilados, familiares y dependientes, beneficiarios y estudiantes. Cualquier persona que trabaja, estudia o sea jubilado de nuestro campus. And some of the members of your family who are dependents or beneficiaries may not have the code to be able to sign up for the service. You need to give it to them, please. Okay. Algunos de los familiares o dependientes o quizás beneficiarios que nosotros como empleados tenemos anotados bajo nuestros beneficios, no, a lo mejor ellos no van a tener el código para poderse anotar al servicio. Nosotros como empleados sí lo tenemos, entonces necesitamos compartir el código con nuestros familiares o dependientes. So this is the screen that you will see when you actually sign up for the service. Unfortunately, it's only available in English. It's not available in Spanish. So if you could have someone help you fill it out if you need to, it would be good. The activation code comes here. You can find the activation code at the University Office of the President, the UCOP website. And the UCOP website was earlier in the presentation. Okay. Esta es la página, esta es como se ve la página de Experian para poderse anotar a los servicios.
Lo que va a hacer, desafortunadamente, la página solamente está en inglés, entonces tal vez vayan a necesitar un poco de ayuda, pero básicamente lo que van a hacer aquí es llenar su información personal y en la primera caja bajo Activation Code, que es código de activación, ahí es donde van a poner la numeración que pueden recibir de la página de UCOP. Entonces, tendrían que ir a la página de UCOP, tomar el código de activación y volver a entrar a la página que estamos aquí, que es la de Experian, y poner ese código ahí y llenar el resto de la información que se le requiere para poder inscribirse al plan. So some people have had problems signing up, and I want to talk about the reasons people have trouble signing up. One of them is that they're not using one of the major web browsers. If you're using an unusual web browser, then try one of the main web browsers. One of them is if you are international, if you're not the United States, you may need to use a virtual private network to be able to get to campus and then enroll from your campus address. The third thing is actually two things. If you do not have a social security number or if you do not have a United States address, there may be trouble enrolling. There is a new service that's going to be available to take care of people that are outside of the United States, and that will be posted on the UCOP website. If you have trouble enrolling, you can call the 866 number on the page. Ha habido personal que ha tenido un poco de dificultades al anotarse al servicio. Entonces, si usted tiene algún problema, puede intentar abrir la página con un navegador diferente. Navegador nos estamos refiriendo a usar Google Chrome o Internet. Am, Intenten un navegador y otro a ver cuál sirve. Puede también utilizar el VPN de nuestro campus, que es el Internet privado de la universidad. Hay gente que tiene un poco de dificultad cuando tratan de usar su seguro social, su número de seguro social. Si usted tiene cualquier pregunta o si hay algún problema cuando está tratando de anotarse al servicio de Experian, puede llamar al número que está ahí. Es número 1866-617-1923. So when you enroll, the service is going to ask you for a lot of information. They will ask for your social security number. They will ask for your birth date along with your name and address. It will use that information to help identify your credit file. After that, there's a bunch of information that you can input if you want to. And that's because whatever you enter, they will examine the dark web for and try to look for your information that's been published against your will at the dark web. Al anotarnos al servicio, va a haber cierta información que vamos a tener que proveer y tal vez parezca que estamos dando demasiada información, pero van a usar esta información para poder revisar el sitio de internet y asegurarse de que todo lo que esté en el internet sea correcto y deba de estar ahí. A lo que me refiero es si nosotros damos nuestro número de seguro social y nuestro número de pasaporte, entonces ellos van a tomar esta información y revisar todo el internet para asegurarnos de que esa información haya sido usada solamente cuando nosotros la estamos queriendo usar y no indebidamente. The last point on here is that if you have children that are under the age of 18, it's important that you monitor their information too. And it's possible to enroll them in the service. So when you sign up, it will ask you if you have any children under the age of 18. Make sure you sign up with their information. That way, if a criminal tries to create a credit file
or do something with the name of your child, it will show up on your report and you can take action. También una cosa que nos va a pedir el servicio es que pongamos la información de cualquier niño o persona que tengamos bajo nuestro cuidado que es menor de edad. Y la razón por la cual nos pide esta información, porque es muy posible que un criminal que está tomando la información tome información de un menor de edad y empiece a abrir cuentas o comience a hacer actividades indebidas con la información de los pequeños. Entonces, si les oh my gosh, I'm stuck on the word, sorry. Es buena idea agregar a los nombres de los niños y agregar la información de los niños para poder monitorar también que no vaya a ser usado, que no vayan a robar identidad de los menores. So when you sign up for this, you're going to get notices that say that your email address or your telephone number may be found on the dark web. There's some things that are more important. It's more important if your social security number, if your driver's license number, if your passport is on the internet, because those can be used to commit identity theft. And if they are, you need to be looking at your credit monitoring and your credit report to make sure no one is trying to obtain credit in your name. But if something like your email address or your telephone number are published, that happens all the time. And all it will result in is spam messages and phishing. Okay. Cuando nos anotamos al servicio de Experian, vamos a empezar a recibir muchas notificaciones. Vamos a empezar a recibir notificaciones que nos van a alertar que nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono han sido robados y han sido encontrados en la web oscura. Aunque parece que es algo serio y nos podamos alertar, lo más probable es que el número de teléfono y el correo electrónico no nos va a hacer más daño más que recibir cierta llamada o recibir correos electrónicos que simplemente podemos ignorar. A lo que tenemos que poner atención es que si nos llega una notificación que dice que nos han robado el número de seguro social, el número de licencia, de pasaporte, porque con esa información pueden utilizarla para robar la identidad. El correo electrónico, el número de teléfono es muy común que ya lo hayan obtenido. No pueden hacer fraude con eso. La alerta importante es si nos dicen que nos robaron número de seguro social, de licencia, de pasaporte. So we're going to shift right now. Instead of talking about credit monitoring and identity theft, we're going to talk a little bit about privacy and privacy online. Ahorita vamos a hablar un poco de privacidad en el Internet. Nos vamos a ir un poco, nos vamos a retirar de la plática de nuestro crédito y fraude y vamos a hablar de de cómo proteger nuestra identidad en el Internet. I got ahead of myself. We're actually going to talk about fraud alerts. Okay, vamos a hablar, creo que nos adelantamos un poquito y vamos a hablar sobre alertas y congelamiento de crédito. Disculpen. My Spanish isn't that good, so when I look at the Spanish slides, I lose track of where I am. You're keeping me on my toes here. So there are two things you can do with your credit if your information gets out on the dark web. One of them is a fraud alert. The other one is a credit freeze. Okay, vamos a suponer que tengamos una alerta que nos han robado la identidad. Hay dos cosas que podemos hacer. La primera es poner una alerta de fraude y la segunda es congelar nuestro crédito. Okay, the first one is a fraud alert.
You can put a fraud alert on your credit account for any reason. They last for 1 year. You can renew them. What a fraud alert does is it requires someone to verify your identity before they grant credit. So if you try to purchase something at a store and get a new credit card, or if you try to apply for a credit card online, the company should verify who you are before granting credit. You apply for a fraud alert at one credit reporting agency, and they will tell the other two. So you only have to report it to one agency. Okay, la primera opción de alerta de fraude es una opción puede ser de corto plazo a largo plazo. Entonces puede durar 1 año, de 1 año a 7 años. Es una alerta en la cual usted reporta con una de las agencias de crédito que quiere reportar una alerta de fraude. Entonces, cualquier oportunidad en la cual alguien trate de abrir crédito a su nombre, la compañía, la tienda o donde vayan a aplicar el crédito, tiene que verificar su identidad antes de darles el crédito a esa persona. Entonces, si X persona que está tratando de robarle su crédito va a la tienda Macy's y trata de abrir una tarjeta de crédito ahí, Macy's no puede dar crédito hasta haber verificado que la persona que está pidiendo el crédito es la persona quien dice que es. Entonces te protege de esa manera. A credit freeze is a little more secure. With a credit freeze, it says that nobody can look at your credit report at all. So nobody will grant you credit unless you thaw or unfreeze your credit report. You need to create a freeze at each of the 3 credit reporting agencies, Experian, TransUnion, and Equifax. La segunda opción, que es el congelamiento de crédito, ese es más seguro que en una alerta de fraude porque bloquea cualquier acceso a crédito. Entonces, cuando usted congela su crédito, nadie ni usted puede aplicar. Ah, como es más seguro, usted tiene que reportarse con las 3 compañías de crédito. Es Experian. Can you repeat the 3? It's Experian, Union, TransUnion, and Equifax. Equifax. Ok. Entonces tiene que reportar que usted quiere congelar su crédito con las 3 compañías de crédito para fin de poder establecerlo. Y una vez más, la gran diferencia es que en la alerta de fraude puede aplicar para crédito, pero van a verificar que es usted quien está haciéndolo, y congelamiento de crédito significa que nadie puede acceder crédito. Entonces, alerta de fraude puede aplicar y van a verificar. En congelamiento de crédito está bloqueado por completo y no puede aplicar para crédito. So when do you do one or do the other? The long term doesn't matter so much. But if you're going to use credit a lot, if you apply for credit cards or you apply for installment loans or car loans, it may be easier to just put a fraud alert on your account. If you do not get credit a lot, if you don't need new credit, a more secure way to go is the credit freeze. And I encourage you to look at that. Remember, you can remove an alert at any time, but you can freeze things. You can thaw things temporarily. You can thaw your account for 1 month, and then it will automatically refreeze. So if you need to gain credit, you thaw the account, and then
after you get credit, it will automatically refreeze so nobody can look at your report again. Ok, las alertas de fraude a largo plazo van a requerir prueba de robo de identidad. Entonces, cuando está considerando cuál opción sería mejor para usted, depende de qué tanto vaya a utilizar su crédito. Como si usted piensa que va a solicitar crédito, si tiene una compra como un carro y va a necesitar que le corran el crédito para ver si puede calificar, entonces tal vez la alerta de fraude sea le vaya a facilitar más el proceso, porque cuando usted congela su crédito es como si lo tuviera congelado por un bloque de tiempo. Entonces, la alerta de fraude tiene un poco más de flexibilidad para activarla y desactivarla porque usted le darían el crédito al verificar que es usted la persona que está pidiéndolo, en comparación con el congelamiento, que aunque es más seguro, es un poco más proceso para activarlo y desactivarlo, porque tiene que avisar a las tres compañías, como les explicamos, para fin de poner y quitarlo. One more point, there is no charge for either a fraud alert or a freeze. They're both free. Y un buen punto es de cualesquiera de las dos opciones, ya sea la alerta de fraude o congelar su crédito, las dos vienen incluidas y son gratuitas. Okay, now we're going to talk a little bit about privacy. Ahora sí vamos a hablar un poco de la privacidad y manejar la identidad en línea. So people have accounts at Facebook, at LinkedIn, at different websites, different social media sites. It's very important not to publish any information at those sites that can be used for identity theft. Pues hoy en día todos tenemos Facebook, todos tenemos LinkedIn y muchos tipos de perfiles por Internet. Lo más importante para proteger nuestra privacidad es no publicar información que pueda ser utilizada para robo de identidad, como nuestra información privada, porque el publicarlo en ciertas páginas de Internet les das acceso a personas y incrementas tu potencial de tener fraude. It's very important that you check the privacy settings of the services that you do on every once in a while. You don't need to, you should check them at least 3 times a year because companies change their security practices and they change their privacy practices. And it's up to you what information they get to share. And when they change the settings, if you don't set them the way you want, they're going to use your information any way that they want. So I want you to take responsibility for your information and check your privacy settings at least 2 or 3 times a year. Una cosa muy importante para mantenernos al tanto de nuestra imagen pública por Internet es siempre poner atención a las configuraciones de privacidad. Cualesquier mm, Internet o página de Internet o lugar de media social puede cambiar sus términos de privacidad no necesariamente sin avisarnos, siempre nos avisan, pero si nosotros no tomamos la responsabilidad de ir y ajustar la seguridad, la privacidad a manera que nosotros queremos, la compañía puede usar nuestra información, que les demos acceso de manera que ellos quieren. Entonces, SAM nos invita y nos recuerda que debemos estar revisando las configuraciones de privacidad por lo menos 3 veces al año para asegurarnos de que estamos en control y tenemos la más privacidad que podamos.
I want you to be very careful about criminals sending you messages to social engineer you, and that doesn't translate well, and commit fraud. So if a message either promises something that's too good to be true, threatens something, and then combines the promise of the threat with time. If you don't do something in 2 hours, I'm going to cut off your access. That is probably a fraudulent message and you should delete it. Real messages have real deadlines and they're usually days to weeks ahead of time. Don't be fooled by something that's urgent, that threatens or promises. Una cosa que es muy común en el fraude electrónico, es lo que se le llama ingeniería social y es los mensajes o llamadas que recibimos que es casi una amenaza. Nos dicen, necesitamos que hagas esta o que nos provees esta información o hagas tal cosa dentro de las próximas, no sé, 2, 3 horas, para fin de que no cortemos tu acceso. Es muy común que usen este tipo de llamadas o de mensajes para obtener información que están tratando de recibir. A lo que nos referimos es yo pienso que a este punto todos hemos recibido por lo menos una llamada de que nos están pidiendo información, si no recibimos pago, puede resultar en un arresto. Estas son llamadas y mensajes que no son reales, simplemente es parte del fraude que existe y al que estamos expuestos al tener acceso al Internet y medios sociales. I want you to look yourself up on Google or Bing, and I want you to look yourself up on some other services too. Services like Spokio, White Pages, and there's some other services like that you could find. Put your name in and also put your address in and see what comes back. If you don't like what comes back, read the instructions on those sites that allow you to opt out, to remove your information from those sites. But you need to be able to understand what's available about you, and you have choices as to whether or not you want that information available or not. Una manera de darnos una idea de lo que es público sobre nosotros es buscarnos a uno mismo por Google. Entonces, llegar al sitio de Google, poner tu nombre y tu apellido y tal vez tu dirección y ver qué es lo que sale. Hay unas páginas como Spokio y White Pages en las cuales puedes ver qué es lo que la gente puede ver sobre ti y puedes tener un poco de control, como borrar ciertas cosas que no te gusten que estén ahí. O puedes considerar salirte de esas páginas, de remover tu información si ves algo que no te gusta que esté ahí o que la gente puede ver de ti. Okay. And lastly, there's a website called Have I Been Pwned? That website, you can enter either a telephone number or an email address, and it will tell you if that email or telephone number has been compromised, and it will tell you from where. And you can also test the password. If you have a password, you can type it in and it will tell you whether that password has been found somewhere on the internet. If it has, don't use that password, change it. Existe la página Have I Been Pwned? Y ahí podemos revisar hasta nuestra contraseña para ver qué es lo que se encuentra en el Internet. Puedes revisar tu nombre, tu dirección electrónica y Sam nos recomienda también revisar nuestra contraseña. Y si por alguna razón los resultados nos dicen que nuestra contraseña ha sido encontrada, que alguien más la ha usado, es muy importante que cambiemos la contraseña. And we're going to talk a little bit about security. Vamos a hablar un poco más de seguridad.
You need to apply security updates to all of your devices. When a device says there's an update available, you need to take it immediately or at least that day. So for something like an iPhone, it will let you update overnight while you sleep. You need to make sure you set up your devices to update frequently. Es muy importante utilizar las actualizaciones de seguridad que nos provienen ya sea la compañía de teléfono o la computadora. Por ejemplo, en el iPhone, después de cierto tiempo nos alerta que hay una actualización de seguridad. Es importante tomarlas porque así nos podemos proteger mejor. It's very important that you use only one password per website. Do not use the same password for UCSB as you use for Facebook, and don't use the same password for Facebook as you do for Twitter. Es muy importante tener una contraseña para cada sitio de Internet. Entonces, no se recomienda usar la misma contraseña que usamos para nuestro correo electrónico de UCSB y volver a usar la misma contraseña en nuestro Facebook y no tener una password para Facebook, una contraseña para Twitter, una contraseña para el Internet o nuestro correo electrónico de trabajo. No es recomendable usar una contraseña en más de un sitio de Internet. Anytime you can, you should enable two-step authentication. You use two-factor authentication to get to UCPath. You can turn that on for many websites, including Facebook, your bank, and many other sites. It is very important for security to turn on two-factor authentication. Es muy importante tener activa la autenticación de dos factores. Am, un ejemplo de lo que es una autenticación de dos factores es lo que usamos para entrar a UCPath. Entonces, cuando entramos a UCPath, ahora tenemos que poner nuestra contraseña y nos manda una alerta a nuestro celular en la cual tenemos que aprobar. Hay programas que existen que podemos usar en nuestras aplicaciones del banco o para el Facebook y es una seguridad adicional. Es la password más la segunda autenticación y es doble protección. It's very important to run anti-malware, antivirus program everywhere, including Windows, Macintoshes, and Android telephones. It's available for free for all of those devices from a company called Sophos, Sophos. Hay una compañía que se llama Sophos que nos da oh my gosh, nos da una protección contra el software malicioso, como anti-malware, que es como virus que nos podemos encontrar en nuestro celular, que son usados para robar nuestra información. Pueden buscar ese software para ayudarnos a proteger nuestros celulares o cualquier computadora Mac o celular Android o iPhone. Okay, and there are many different antivirus available. I just gave one example that's available for personal use for free. Hay muchos diferentes programas, compañías, thank you, que nos pueden ofrecer este servicio. Él simplemente está dando un ejemplo, el cual es gratuito y podemos aprovecharlo. I had to say one word in Spanish. So it's very important to back up your files. I like to back up twice. I like to back up to a cloud service like iCloud or Google Drive, and I also like to back up to a little thumb drive or a disk drive that you can plug into your computer once a week. It's always good to have two backups of the things that are important to your life.
Y siempre es una buena idea asegurarnos una copia de cualquier folleto que tenemos que es de importancia. Sam tiene la costumbre de hacer doble seguridad, entonces él guarda todos sus folletos importantes en el cloud, que es por internet, y también los guarda en un chip físico que podemos poner en nuestra computadora una vez a la semana y copiar todos nuestros folletos a él para tenerlo seguro 2 veces en el cloud y físicamente en el chip que podemos conectar a la computadora. The last thing is the internet router that you have at home. If you have the ability to use the internet at home, you need to make sure that that device is updated just like you would update a phone or a computer. So check with the manufacturer of the device to determine whether there are any updates available and make sure you apply them. Criminals will use your router to attack other machines on the internet. And so it's important that you keep the router updated. El último consejo que tiene para nosotros hoy es no olvidarnos de actualizar nuestro router en casa. El router es el monitor que nos da el internet en casa, es lo que conectamos para tener internet. Es importante que nosotros contactemos a la compañía y nos aseguremos de que siempre estemos al corriente de todas las actualizaciones de seguridad, porque es muy común que un criminal pueda usar ese, ese pequeño router, ese pequeño ah, conexión que tenemos en casa para tener acceso y poder hacer acciones que son de fraude. Okay. That's what I had to talk to you about today. I'm happy to answer your questions. I really appreciate you being here and listening. I would really like to thank Myra for translating for me. I appreciate that very, very much. Thank you, Sam. Esa es toda la información que tuvo Sam hoy para nosotros esta tarde. En este momento, les quiero agradecer por su participación y por estar con nosotros en esta junta. Sabemos que es mucha información, pero es información importante. Ojalá les podamos ayudar. En este momento sería, si alguien tiene alguna pregunta, tenemos el botón de preguntas hacia abajo de la página. Si alguien tiene alguna pregunta que guste mandar. I guess there are no questions. Doesn't Thank look. you again for being here. I appreciate it. Myra, you were fantastic. Thank you so much. Gracias a todos. Thank you, Sam. All right. We'll talk to you later. Bye bye. Bye bye.